Arranca 2026, arranca el mercado inmobiliario en este 2026. Como sabéis, en 2025 ha sido un año de fuertes subidas, tanto en el mercado de alquiler como sobre todo en los precios de compra. Y en este vídeo quiero analizar qué puede pasar en este 2026, si tiene sentido comprar o es mejor esperar, si hay una burbuja, si puede venir una caída de precios, si puede venir una crisis. Y también os contaré qué voy a hacer yo como inversor. Bien, sobre todo quiero hacerlo con datos, así que os voy a compartir pantalla y tengo aquí recopilados, ya sabéis que a mí me encantan los datos, me gusta mucho hablar de cosas concretas y no tanto de opiniones, y por eso, pues en su día, hace ya unos cuantos años, en 2022, cuando publiqué mi libro Libertad Inmobiliaria, pues dije, ostras, quiero hacer un análisis de verdad con todos los datos que pueda haber del mercado inmobiliario y que puedan afectar. De hecho, pues ya me diréis también en comentarios si echáis en falta algún dato, porque a mí me encanta todo lo que pueda recopilar, todo lo que haya fuentes oficiales o medio oficiales y pueda recopilar datos, me encanta y lo añadiré. Bien, vamos a empezar repasando cómo ha ido el 2025, bueno, y realmente cómo han ido los últimos años, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, tengo pues lo primero en lo que más nos fijamos, que es el precio de venta, ¿no? De por cuánto se está vendiendo en España. Y pues como siempre, el mercado inmobiliario es un mercado muy heterogéneo, que realmente no hay dos viviendas iguales y cada fuente de datos mide una cosa, ¿vale? La vivienda no es como, no sé, no es como una acción de Telefónica, que son todas iguales y está claro pues cuánto ha subido o bajado cada día. Cada vivienda es diferente y depende cómo lo midas, desde qué ángulo, pues da un dato u otro. Yo aquí tengo los datos, pues los que yo considero que son más relevantes o que he podido tener también histórico más largo, ¿vale? Que son el de Fomento, el de Sociedad de Tasación, el de Idealista y el del INE, ¿vale? Y cada uno da fuentes diferentes, por eso aquí yo me pongo un índice ponderado, ¿vale? De la subida, pues dependiendo de lo que dice cada uno, ¿vale? De momento, en 2025, Sociedad de Tasación e Idealista sí que tienen datos, ¿vale? Según, según Sociedad de Tasación, el precio ha subido un 9% en 2025 y según Idealista ha subido un 16%. Esto en el agregado de España, como siempre. Ya sabéis que luego pues hay diferencias por ciudades, por comunidades autónomas, por provincias, por barrios, etcétera, ¿vale? Y el alquiler, aquí el INE hace años que dejó de dar el dato, por lo menos yo no lo encuentro. Histórico anteriormente sí que había, pero ya hace unos años que no da el dato. Y según Idealista, que es la fuente que tengo, pues en 2025 el alquiler ha subido un 9%. De hecho, bastante por debajo del precio de compra, ¿vale? Bien, ahora mismo pues tendríamos, bueno, y por supuesto aquí el metro cuadrado pues es diferente según lo mida uno u otro. Pero bueno, eso al final lo que nos importa es más la evolución. Bien, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos dos fases muy diferenciadas de 2027, perdón, de 2007 a 2014, pues fue una época, como sabéis, de caídas en el mercado inmobiliario. Em, de media, pues cayeron un 30% los precios, que eso equivale a un 5% anual. ¿Vale? Y ya tenemos otra fase de subida desde el 2014 al 2025, donde, pues, oye, según Idealista, el precio ha subido, pues se ha multiplicado por 1,69, es decir, han subido los precios un 70%, acumulado un 69%, que eso es una media anual del 4,9%, ¿vale? Y el alquiler, pues se ha multiplicado por 2, ha subido un 100%, con una media del 6,6%, ¿vale? Bien, luego tenemos las transacciones, que es como el otro gran dato, que una cosa es el precio, pero luego es, oye, el volumen. Cada vez se venden más viviendas o cada vez se venden menos. El volumen suele ser mm, el que anticipa un cambio de tendencia. O sea, cuando los precios normalmente
pues ya sabéis que el mercado inmobiliario va por ciclos. De hecho, está el reloj inmobiliario de CaixaBank, que os recomiendo que lo veáis, que es muy interesante y que te explica cómo se suelen dar los ciclos. No es algo preciso completamente, pero si tenéis curiosidad, id a verlo. Lo ponéis en Google y os sale. Em, entonces, normalmente, en los ciclos inmobiliarios, en la época de expansión, como estaríamos ahora, pues sube tanto el precio de venta, tanto el precio, como las transacciones. Es decir, cada año se hacen más compraventas. Pues si os fijáis, llevábamos creciendo el número de compraventas más o menos, pues oye, en 2018 creció un 11%, se cerraron 517.000 operaciones, en 2019 cayó un pelín, pero bueno, podemos decir que estuvo plano y ya, claro, en el año 2020 con la pandemia, pues ahí hubo una caída muy fuerte. Es verdad que fue algo de alguna manera extraordinario, porque al año siguiente se recuperó con una subida brutal del 35%. Ahí había como unas transacciones que se querían cerrar en 2020, pero no se pudo, pues por motivos obvios, ¿vale? Y luego ya pues ha seguido subiendo, 650.000 en 2022. En 2023 hubo una corrección relativamente fuerte del 10%. Si recordáis, este fue el año pues, de bastante inflación, de subida fuerte de tipos de interés, con la guerra de Ucrania. Entonces es lógico que con un crédito más caro pues se cerrarán menos operaciones. Pero luego, pues en 2024 volvió a subir un 9% y este 2025 todavía no hay datos, pero he cogido los datos del anterior trimestre para proyectar por cuánto podemos acabar y podemos acabar en torno a 720.000. Digo podemos acabar, ya hemos acabado 2025, pero todavía no hay datos, tardan un tiempo, ¿vale? Pero bueno, parece que vamos a estar por ahí, en subidas en torno al 10%. Bueno, esto normalmente los precios no empiezan a caer de golpe. Primero, pues los precios, las viviendas tardan más en venderse porque los compradores, pues oye, no están dispuestos, ¿no? Entonces empieza a tardarse más en vender. Poco a poco se empiezan a cerrar menos operaciones. O sea, veríamos como una caída en el número de operaciones. Y conforme se va alargando eso, pues al final ya los vendedores dicen, oye, que quiero vender y empiezo a bajar precios, ¿vale? Pero eso es como suele suceder, por eso es un indicador interesante a ir mirando. Bien, lo que nos tenemos que preguntar es, oye, ¿estas subidas son mucho o son poco? Porque este 4,5% anual de subida que llevamos desde 2014, o este 4,9, según Idealista, ¿es mucho o es poco? ¿Vale? Bueno, pues vamos a verlo. Por un lado, el PIB en España, aunque realmente deberíamos mirar más el PIB per cápita. Este sería un indicador más interesante porque el PIB al final mide lo que ha pasado con la economía, pero puede ser que simplemente pues haya venido más personas a España y no que esas personas ganen más, como en parte ha sucedido. O sea, España lleva creciendo bastante fuerte en población, en torno a medio millón de población, los últimos 4 años más o menos. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, oye, subida del 4,5 al 5% anual de la vivienda desde 2014 a 2025. El PIB per cápita, que sería el equivalente a la riqueza y más o menos al sueldo, ha subido un 3,7. O sea que ha subido por debajo, pero tampoco tan lejos, ¿vale? Y luego la inflación, pues la inflación que tenemos en España desde el 2014, en teoría, cifras oficiales. Aquí también nos tenemos que ceñir a las cifras oficiales, si no, tampoco hay dónde cogerlo, ¿no? Pues en teoría ha subido un 28%, que es un 2,3% anual, ¿vale? La vivienda sí que pues, ha subido como al doble de ritmo, ¿vale? Bien, bueno, y la población pues ha subido a un 0,6% anual. La población tenemos que entender que se mueve mucho más lento. O sea, la población no puede crecer un 5% al año, sería insostenible, sería una locura, ¿vale? La población siempre va de forma mucho más lenta. Aquí hay un dato, bueno, vamos a repasar también el PIB en la economía española está mm, relativamente fuerte. O sea, si lo comparamos con Europa, está relativamente fuerte. Las subidas
de PIB per cápita son bastante buenas. La inflación, bueno, es verdad que la inflación ha sido alta, especialmente en 2021, 2022. Llevamos años por encima de ese objetivo del 2%, pero bueno, ahora está relativamente controlada, ¿vale? El Euribor, pues también ya se ha relajado desde el máximo que fue en 2023 y no sé si principios del 24, pues ya está en unos niveles, diría que ya por debajo de la media histórica, ¿vale? El tipo de interés del BCE también en el 2,15, relativamente bajo. Y la tasa de paro, pues vemos cómo ha ido cayendo desde, bueno, evidentemente desde el máximo de la crisis, que estuvo casi en el 26%, y ha ido cayendo cada año, ¿vale? Hasta, hasta llegar al 10,45 anual, ¿vale? Lo cual, oye, pues está bien y es lo que refuerza también la economía española y eso hace también que haya más demanda de vivienda, ¿no? Bueno, la población, como vemos, esta es la proyección que tengo en lo que puede acabar, ¿vale? Viendo un poco cómo ha ido el primer semestre, todavía no hay datos, pero por ahí podría acabar, casi en 49.600.000 personas. A mí hay un dato que me parece especialmente importante para explicar la subida del alquiler, fijaos, no tanto del precio de la vivienda, pero sí del alquiler, que es el salario mínimo, ¿vale? El salario mínimo en 2014 el salario mínimo interprofesional, estaba en 645 euros, ¿vale? Y desde entonces, pues ha habido subidas bastante fuertes, ¿vale? Pues ha ido subiendo, ya en el año 2019 se colocó en 900, en el año 2022 en 1000 y ya estamos en casi 1.200 euros, ¿vale? Fijaos cómo la subida del salario mínimo es prácticamente un calco de la subida de los alquileres. Al final, no tenemos que olvidar que em, la mayor parte, realmente no sé qué porcentaje, pero una buena parte de los alquileres son de la población con, con ingresos medios o medio bajos, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad que tiene el mercado o la subida que se pueda dar de alquiler está de alguna manera limitada por los salarios y por con los salarios medios o bajos, ¿vale? Por lo tanto, la subida del salario mínimo para mí tiene mucho que ver con esa subida de alquileres. De hecho, si os fijáis, es un calco. O sea, ha subido de media un 5,7% anual, casi se ha duplicado el salario mínimo desde 2014 y, y los alquileres, pues sí, han subido un 6,6%. Ha subido algo por encima, pero no mucho más, ¿vale? Ese dato me parece bastante interesante. Vale, ¿qué más tenemos? Luego tenemos la deuda sobre el PIB. Bueno, por cierto, todo esto que estamos hablando, es verdad que aquí hay un montón de datos y, bueno, voy a tratar de hacer un vídeo que tampoco sea súper denso, pero que sepáis que en los próximos días, a partir del día 26 de enero, voy a hacer el taller del nuevo juego inmobiliario, así que si queréis empezar a invertir o si queréis profundizar y analizar mejor y poder hacer mejores inversiones en este 2026, voy a hacer un taller con 4 capítulos, os dejaré el enlace en la descripción y de verdad, creo que si este año ya os queréis poner en serio con la inversión inmobiliaria o queréis acelerar, queréis aprender más, allí contaré más en detalle pues cómo veo yo el mercado, qué es lo que voy a hacer, trucos para financiar mejor, cómo gestionar inquilinos, en fin. Os voy a condensar en esos 4 capítulos el método que sigo y que sigo desde hace años para comprar inmuebles rentables, financiarlos, alquilarlos y luego pues poder seguir escalando, ¿vale? Os lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Bien, vale. Luego hay otro punto que muchas veces se habla de, no, el mercado sube porque hay poca oferta de vivienda y porque hay mucha demanda. Y yo creo que, por supuesto, este es uno de los principales motivos, tanto fuerte demanda como poca oferta, y al final pues el precio no le queda otro remedio que subir, tanto en la compra como en el alquiler. Pero luego hay otra cosa
que es que hay otro factor, y es que el mercado inmobiliario es un mercado, y es un mercado también donde tanto personas como instituciones, como fondos, como pues todo el que está queriendo invertir su dinero, que realmente somos todos, y realmente incluso la gente que diga, no, yo no quiero invertir en vivienda, pues a lo mejor tiene un fondo de inversión que está invirtiendo en vivienda. O sea que realmente todos somos inversores, ¿vale? Y claro, el mercado inmobiliario, como es un activo también, pues se ve influido por lo que ocurre a nivel mundial, a nivel global, con el resto de activos. Por eso, yo aquí tengo pues varias cosas. Tengo el IBEX 35, que sería, oye, pues la bolsa española. Tengo el bono español a 10 años para ver cómo influye. Tengo el SP 500, que sería el índice más grande del mundo y el índice americano. Tengo también el precio del oro y luego tengo la oferta monetaria, ¿vale? Para decir, oye, la vivienda, lo que ocurre es que la vivienda está subiendo mucho o lo que ocurre es que realmente todo está subiendo y por tanto la vivienda como un activo más también sube, ¿vale? Y yo creo que lo primero que tenemos que ver es la oferta monetaria. La oferta monetaria es cuánto dinero hay este es de la zona euro, que es el que más nos afecta en España, y lo marca el Banco Central Europeo, ¿vale? Según vayan comprando, vayan imprimiendo, por así decirlo, billetes, que en realidad lo que hacen es pues, comprar bonos de países, comprar bonos de empresas y al final inyectar dinero en el sistema. Mm, y fijaos, desde 2014 a 2025, el Banco Central Europeo, la oferta monetaria ha subido un 66%, que es un ritmo del 4,7% anual. Si os fijáis, es un calco de lo que ha subido la vivienda. La vivienda ha subido un 70%, que es un 4,9% anual. O sea, fijaos que se explica prácticamente al 100%. Oye, si hay más billetes en el mercado, pues la vivienda sube, ¿vale? Fijaos que es un calco. Pero es que si lo miramos, si decimos, no, es que la vivienda está muy cara. Bueno, depende contra qué lo comparemos. Si lo comparamos en euros, sí, pero si lo comparamos con la inflación, ya, de hecho, no he hecho el cálculo, pero creo que todavía está más barata de lo que estaba en 2007, ¿vale? Porque la inflación desde entonces ha sido alta. Si lo comparamos con la oferta monetaria, no está más cara, está igual que en 2014. Pero es que si lo comparamos con el IBEX 35, que es una bolsa que es de las que ha subido poco, ¿vale? El IBEX desde entonces, el IBEX Total Return, que incluye dividendos, etcétera, pues ha subido un 160%, un 9% anual. Es decir, ha subido el doble. El SP 500, que es la bolsa americana, se ha multiplicado por 4. Es decir, que ha subido un 300%, un 13,5% anual de media. O sea, es mucho más de lo que ha subido la vivienda, 3 veces más. El oro, lo mismo, prácticamente lo mismo. Se ha multiplicado por 3,5, 12% anual. Es decir, que un poco la moraleja, o sea, podemos quejarnos de que sube la vivienda y culpar a inversores o culpar al gobierno. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero para mí la solución es precisamente esa, el invertir, el no dejar el dinero en el banco. O sea, fijaos lo que han subido los activos y para mí lo que lo explica principalmente es esto, es que se está inyectando dinero en la economía y por lo tanto, pues las cosas valen menos, pero los activos que se revalorizan cuando hacen esto, por suerte tenemos esto. Es que si no, estaríamos en manos de políticos y del Banco Central que imprime dinero y al final nuestros billetes valen menos. Entonces, pues esto es lo que hay que hacer. Invertir en inmuebles, invertir en bolsa, invertir en oro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí se ve súper claramente. Vale, vamos a ir acabando con el análisis histórico. Em,
Aquí todos estos datos todavía no han salido, pues cuántas hipotecas ha habido en el año, cuál ha sido el importe, todo esto va más retrasado, irá saliendo pues en marzo, en abril, en mayo, van saliendo más tarde. Iré actualizándolo y no descarto hacer otro vídeo, pero bueno, aquí me he puesto algunos valores para poder calcular algunos indicadores que a mí me parecen interesantes, ¿no? Em, por ejemplo, tenemos la tasa de esfuerzo de compra, que esto mide, mira, la fórmula, aquí lo que tengo es la cuota de hipoteca que pagarían, o sea, la cuota de hipoteca estimada media que paga una persona que compra respecto a su salario bruto anual, ¿vale? Esto todo es medio total de toda España, ¿vale? Pero nos sirve para ir teniendo indicadores. Y fijaos que curiosamente, pues la tasa de esfuerzo de compra ha ido cayendo desde 2022. O sea, a pesar de que, pues hay, yo, ojo, no quito hierro al asunto y por supuesto que hay un problema con la vivienda en España, ¿vale? Pero sin embargo, los datos dicen que desde 2022 ha ido cayendo la tasa de esfuerzo. A ver, esto se explica sobre todo por la caída. Aquí en 2022 lo que sucedió fue que el tipo de interés estaba muy alto y por lo tanto la cuota de hipoteca era muy alta. Aquí me sale una media anual de 9.400 euros. Y es verdad que pues, ha ido bajando. ¿El 29% nos parece mucho, nos parece poco? Bueno, lo que tenemos que ver es respecto a la media histórica, ¿no? Pues aquí en la crisis, o sea, en la época del boom, fijaos cómo llegó al 53% de media, según estos datos, ¿eh? Luego, pues evidentemente fue cayendo, llegó a un mínimo del 22% en 2016 y luego ha ido subiendo hasta pues ese año de pico del 2022 y ahora estaría en un 29%, que no digo que sea bajo, pero que, oye, es la media del 2023 al 2024 es de un 31. O sea, estaríamos algo por debajo. La tasa de esfuerzo de alquiler, pues sí que ha subido. Sí que ha subido porque, claro, pues con una subida de alquileres del 9%, si el salario pues únicamente ha subido un 3%, pues esto ha empeorado, ¿vale? Y estaríamos ya en torno al 41%. En torno al 41%. El máximo fue en la pandemia, en 2020, y luego pues, se ha reducido algo y ha vuelto a repuntar, ¿vale? Em, bien, y aquí tenemos un poco un indicador de los años de sueldo que se necesitan para una vivienda, ¿vale? Fijaos que este indicador sí que ha empeorado, ¿vale? Teníamos un 6,7 años en 2024 y ahora estamos en 7,1. Vale, y luego, por último, sí que aquí tengo unos datos que me parecieron interesantes, que los saqué de un informe idealista, que dice cuánto los leads por anuncio, es decir, cuántas veces, pues entiendo yo que es que la gente le da a favorito o le da a contactar por cada anuncio, tanto en venta como en alquiler. Fijaos como en venta pues ha ido subiendo de 2,5 en 2023 a casi a 4,5 leads por anuncio en venta. Y en alquiler, pues en alquiler hay muchos más leads por cada anuncio, lo cual indica que hace falta alquiler y ha ido subiendo además en estos años. Fijaos, de media 34 leads 34 interesados por cada anuncio de alquiler. Bien, y por último, pues, ¿qué voy a hacer yo como inversor? Pues la verdad, yo voy a seguir con mi estrategia. Creo que no es bueno pues, dejarse llevar por miedo, dejarse llevar por titulares. Para mí, el mercado inmobiliario tiene sentido a largo plazo y con mi estrategia de ir comprando, pues, de ir comprando cada año. Sé que, por supuesto, que cuando venga una burbuja, cuando venga una crisis, pues me equivocaré a lo mejor durante un tiempo, pero
yo hace tiempo que dejé de intentar predecir los mercados, y simplemente pues voy comprando poco a poco porque creo que nadie sabe lo que va a pasar. Y además, pues como digo, para mí el mercado inmobiliario tiene sentido mirarlo a largo plazo y por tanto para mí tiene sentido. ¿Es posible que compre y que justo pues venga una tormenta perfecta y caigan los precios? Sí, pero bueno, yo veo la inversión con un largo plazo como hemos visto con estos números y por tanto, pues oye, con el alquiler va a seguir entrando, el piso se va a seguir pagando, voy a ir devolviendo dinero al banco oye, lo que pase con el precio de compra, pues oye, ya se recuperará, ¿no? Mi juego está más en el alquiler. Luego, también quiero comentar que, qué es lo que va a pasar en 2026. Pues realmente no, no tengo ni idea. Todo apunta, si no pasa nada raro, pues oye, que hay poca oferta. No hemos visto los datos porque tampoco os quería saturar, pero hay muy poca vivienda de obra nueva, en torno a 100.000 más o menos cada año, cuando están viniendo unas 500.000 personas al año y eso más o menos a 2 personas por hogar de media, pues son 250.000 hogares nuevos, ¿vale? Por lo tanto, pues hacen falta, o sea, hay un déficit cada año de 150.000, ¿no? De 150.000 viviendas. Así que eso por un lado en cuanto a la oferta. En cuanto a la demanda, pues parece que está fuerte. O sea, los tipos de interés están en un nivel medio o medio bajo. eh, la economía va bien. Entonces, lo normal es que veamos que sigamos viendo subidas de precio. A mí, pues bueno, tampoco quiero profundizar porque parece que siempre decimos lo mismo, pero creo que el gobierno, los políticos, en algún punto, pues van a tener que decidir entre solucionar el problema o seguir teniendo votos y seguir teniendo, sí, seguir apostando por eso, ¿no? Creo que el gobierno es que además creo que podría hacer cosas interesantes. Y fijaos que no creo que sea tanto por Casa 47, que oye, pues creo que si al final meten dinero de verdad, creo que sí que puede ayudar. Por ahí se hablaba de 100 millones al año, que eso es ridículo, o sea, 100 millones te da para muy pocas viviendas. En otros sitios hablaban ya de 1.000 millones al año. Bueno, ahí ya podemos empezar a hacer más cosas. Pero sobre todo, de verdad, creo que esto lo pueden mover la suma de muchas pequeñas personas. Y es que ya no los quiero llamar ni inversores, porque parece que tiene una connotación negativa. Simplemente personas que, oye, que quieren destinar unos ahorros que les ha costado sus años de trabajo a ponerlos en el mercado inmobiliario para que otras personas puedan vivir, puedan alquilarlo y, por supuesto, pues complementar la pensión porque tienen miedo a su vez del gobierno de que no sea capaz de dársela. Entonces, no sé, creo que el gobierno puede hacer cosas en ese sentido, como, oye, también hay que reconocer la parte buena. Salía una noticia el otro día de que si de que va a haber una bonificación fiscal hasta del 100% si no se suben los precios de alquiler. Pues bueno, si el gobierno dice, oye, que yo también estoy dispuesto a quitarme mi parte, pues creo que puede hacer cosas. También, donde podrían hacer también bastante los gobiernos, en este caso más autonómicos, es rebajar el ITP. eh, Hasta el 10% del precio de compra es lo que supone el ITP en muchas comunidades autónomas. Ostras, ahí tienes una buena forma de rebajar el coste que tienen los ciudadanos, pero los gobiernos no están recortándolo. Así que creo que sinceramente, que sí que pueden hacer cosas y que muchas veces no lo hacen porque va en su contra pues, de ganar votos y de poder seguir gastando, pues teniendo más impuestos para poder gastar más y colgarse más medallas, ¿no? Bien, a ver, que tengo por aquí mis notas. Vale, también quiero destacar, yo no sé si estamos en una burbuja o no, porque es verdad
las burbujas son obvias a posteriori. Cuando estamos en la burbuja no es tan sencillo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que mm, si hay una burbuja es distinta a la que hay en 2007. Porque en 2007, entonces el precio, a pesar de que había mucha construcción, el precio subía y alguien puede decir, ostras, pues entonces igual la solución no es construir. No, sí que es construir. Lo que ocurre es que entonces pues la gente compraba de alguna manera por especulación y no tanto por una necesidad. Hoy se compra principalmente para gente que quiere vivir y en menor medida para invertir. Que también nos pensamos que los precios suben por los inversores y por los extranjeros y miras las cifras y los inversores son un 10% y los extranjeros son un 15%. Es decir, que el grueso, el 75%, es de gente que va a vivir. Luego, en la anterior burbuja, pues ahí se concedía crédito a cualquiera, se llegaba al 100% o más de la vivienda y además en la mayor parte era un tipo de interés variable. Hoy hay bastantes compras al contado, no lo hemos visto porque si no se iba a aburrir con un montón de datos. Las hipotecas ya están más comedidas, el banco no da dinero a todo el mundo, mira bien a quién le da dinero, cómo, eh, y la mayoría de hipotecas se firman a tipo fijo. Eh, y bueno, en definitiva, que en la anterior crisis la burbuja era de crédito y no tanto de falta de oferta como está sucediendo a día de hoy. Así que nada más. Espero que haya servido este vídeo para, bueno, para ver como más datos que os sirva para ser más analíticos, para entender en qué punto estamos, para decidir también qué hacer en este 2026. Y nada, como os he dicho, os voy a dejar el enlace de la descripción y en el primer comentario fijado el enlace para que os unáis al nuevo juego inmobiliario que a partir del 26 de enero serán 4 capítulos donde explicaré todo esto de forma más tranquila, de forma quizá también más práctica, que aquí pues me he centrado mucho en los datos y veremos como el paso a paso para si queréis empezar a invertir en este 2026 o si queréis seguir invirtiendo, hacerlo de manera pues, sí, como vemos aquí, ¿no? Más analítica. Allí también veremos cómo calcular la rentabilidad de un inmueble, cómo buscar los mejores inmuebles, cómo analizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, os lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Nada más, de verdad espero que os haya gustado el vídeo. Ponedme también por los comentarios si creéis que hay más datos que puedo meter y que tengan sentido para explicar pues, los precios de compra o los precios de alquiler. Si creéis que hay más datos que puedo coger para meter a este Excel, me ayudará un montón. Y nada más, espero que os guste. Un abrazo, adiós.